Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Eh, Quisiera compartir en esta mañana un pequeño devocional en estos tiempos un poco difíciles, donde hay mucha incertidumbre, donde algunos temores a veces pues, pueden llegar a nosotros. Eh, Sabemos que estamos pasando una situación difícil, tanto a nivel de la salud como también económico, en el cual pues nos hemos visto limitados en muchos aspectos, ¿no? Y nos ha afectado de muchas maneras diferentes a cada uno. Pero en esta situación pues me vino a la mente un texto de la palabra del Señor, en la cual quisiera compartir con ustedes porque me fue de mucho ánimo y estímulo, ¿no? Se encuentra en Marcos 4 del 35 al 40. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Como podemos ver, esta historia es la situación en la cual el Cristo, pues en medio de la tormenta, pues calmó la tempestad y calmó las olas. Hizo un milagro tremendo y asombroso en ese momento, ¿no? Y en este pasaje podemos ver, o me llama la atención, un par de aspectos pues, que son importantes y preciosos, ¿no? En el primero es Cristo, en el versículo 35, mandó a los discípulos a emprender este viaje. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús sabía lo que iba a pasar, ¿no? Jesús sabía que iban a pasar por medio de una tormenta, una situación difícil, pero aún así dio la orden o los mandó a que cruzaran al otro lado. Es decir, Dios o Cristo permitió que ellos pasaran por medio de esa tormenta, de esa dificultad, ¿no? Y como podemos ver en el pasaje, fue una tormenta poco inusual. Recordemos que entre ellos, entre los discípulos, se encontraban Andrés, se encontraba Simón, o sea Pedro, se encontraban también Juan y Jacobo, los cuales eran pescadores y estaban acostumbrados a las tormentas, a navegar, y seguramente se habrían encontrado con muchas situaciones difíciles. Pero ellos en esta situación pasaron una que se ve que les superó, porque las olas y el viento fueron tan fuertes que la barca se hundía, ¿no? Como dice ahí, la barca anegaba, ¿no? Estaba llenándose de agua y ellos no podían luchar contra la tormenta, ya no podían con ella, ¿no? Y tuvieron miedo, ¿no? Tuvieron temor de sus vidas, creyeron que iban a perecer, y fueron pues a Jesús, ¿no? Fueron a Jesús, pero fueron una actitud un poco recriminándole, ¿no? Si vemos la forma en la que los discípulos fueron, dice: no tienes cuidado de nosotros que perecemos, ¿no? Se acercaron a él como diciendo: Señor, ¿no te preocupa la situación? ¿No ves lo que está pasando? Nosotros aquí peligrando, luchando por nuestra vida, y tú durmiendo. Un poco se sintieron como que Jesús los había pues dejado de lado, ¿no? Y parece un poco que se nota ese sentimiento en los discípulos, ¿no? Porque tenían temor, ¿no? Si vamos a los pasajes paralelos en los otros dos evangelios, en Mateo y en Lucas, la forma de expresarlos es un tanto diferente, pero también se nota lo mismo, ¿no? En Mateo, por ejemplo, le dice: sálvanos que perecemos, ¿no? Ellos acudieron a él rogando que les salvara porque ellos veían que la muerte estaba pronta, ¿no? Y en Lucas dice: maestro, maestro, que perecemos, ¿no? Lo llamaron angustiados porque, una vez más, el sentimiento que había en ellos es que iban a perder la vida, ¿no? Que su vida corría peligro. Vemos que estaban atravesando una situación en la cual a ellos les superó y tuvieron temor de su propia vida, ¿no? Y Jesús, ¿qué hizo, no? Jesús se levantó y en un milagro prodigioso, tremendo y maravilloso, algo que asombró, incluso dio temor aún más a los discípulos,
mandó a callar la tempestad y a calmarse el viento y a calmarse las olas, y el viento y el mar le obedecieron. Y al momento, al instante, dice la palabra de Dios, que es todo calmó y vino a estar como si fuera un remanso de paz, ¿no? Dice, levantándose reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y cuando esto sucedió, dice que el Señor se viró hacia sus discípulos y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces dice que ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿No? Y quisiera comenzar o continuar por el final, ¿no? Por la pregunta, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿No? Los discípulos pasaron por esta situación difícil y cuando vieron este milagro se hicieron esta pregunta, ¿no? Tengamos en cuenta que ellos no sabían, no tenían, estaban conociendo al Cristo, estaban conociendo al Señor, ¿no? Sabían, profesaban y atestiguaron que era el Cristo, pero estaban, a la vez veían a un hombre, ¿no? Y ellos estaban aprendiendo a conocer al Cristo, ¿no? Al Dios encarnado que tenían delante. Habían visto milagros, pero a una vez tenían su incertidumbre, sus dudas, ¿no? Y estaban en esa lucha porque estaban conociendo y aprendiendo del Señor, ¿no? Y cuando vieron esto se asombraron aún más, ¿no? Vieron en Jesús un milagro tremendo, como la naturaleza, la creación le obedecía. Y este Jesús, y se siguieron esta pregunta, ¿no? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen, ¿no? Si fuéramos a Colosenses, ahí encontraríamos la respuesta, ¿no? En Colosenses nos describe una imagen preciosa de Cristo, ¿no? Que Él es la imagen de Dios invisible. Él es el que ha creado todo, por el cual todo ha sido creado, el cual sustenta todo lo que existe y todas las cosas han sido sujetas en Él, ¿no? Y por Él persisten, ¿no? Es una imagen del Dios creador, del Dios omnipotente y todopoderoso. Y ese ser, esa persona, ese Dios encarnado es el que ellos tenían consigo en la barca, ¿no? Ellos tuvieron un gran temor por la situación en la que pasaba. Recriminaron al Señor porque parecía que Él se había despreocupado de ellos. Pero hay un detalle precioso en esta historia y es, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde se encontraba Jesús en medio de esta tormenta? No estaba en el pueblo, no estaba en el puerto o en la montaña. Jesús se encontraba en la barca en medio de ellos, con ellos en medio de la tormenta, ¿no? Y esto me enseña mucho a mí y también nos enseña mucho a nosotros, a los creyentes hoy en día. Nosotros hoy sí conocemos quién es Jesús. Sabemos realmente que Cristo es el Dios Todopoderoso encarnado, el cual está morando en tu vida y en la mía. Él mora en nosotros. Dice Él en su palabra que cuando nosotros hemos creído, Él ha venido a morar en nosotros, ¿no? Tenemos su Espíritu que nos garantiza que somos sus hijos, que somos de Él, que Él está con nosotros, ¿no? En un texto en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, son palabras de Jesús, para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al igual que los discípulos tuvieron que atravesar esta tormenta para darse cuenta de a quién tenían con ellos, ¿no? Al Dios Todopoderoso. Nosotros también a lo largo de nuestra vida pasaremos dificultades y situaciones difíciles en las que nos encontraremos, pues a veces que creemos que estamos solos, pero debemos recordar y no olvidar nunca que Dios está con nosotros. Él está en tu barca, Él está contigo, Él no te ha abandonado, Él está a tu lado en todo momento. Y Él nos ha redicho estas cosas, nos ha dejado su palabra para que recordemos y tengamos paz, porque Él está con nosotros. Él no se ha bajado ni ha apeado en ningún momento de la barca de tu vida. Él está contigo. Así que confía, cree, anímate, toma estímulo porque el Dios Todopoderoso, el que tiene el control sobre lo creado, lo que vemos y lo que no vemos, está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Dice en Mateo 28, cuando encomendó a sus discípulos, dio la gran comisión, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no incumple su promesa. Él nos ha prometido que está con nosotros, que va a estar con nosotros todos los días, todos, los buenos
en los que todo nos va bien, en los que somos felices, en los que todo parece irnos al 100%, y también en los momentos difíciles, como los que nos encontramos ahora. Nos ha tocado atravesar una tormenta, nos ha atravesado un momento de dificultad, pero recordemos que Cristo está con nosotros, que Él no nos ha abandonado, Él está en nuestra barca, Él no se ha apeado, ¿no? Y tenemos con nosotros al Dios que calma las tempestades, que tanto la naturaleza como todo lo creado le obedece. Así que tengamos paz, tengamos confianza, pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor y utilicemos este tiempo para aprender, para salir reforzados y fortalecidos de este momento de dificultad en el que nos encontramos, a apreciar aquellas cosas tan maravillosas que teníamos antes y que a lo mejor no le dábamos el valor que realmente tenían, ¿no? Pues el poder congregarnos, el poder reunirnos y alabar juntos al Señor, el poder ir a visitar a nuestros familiares, el poder salir y compartir a la gente por la calle del amor de Dios y de la necesidad que tienen de conocer a Cristo y de su salvación. Que este sea un tiempo también para reflexionar, pero para salir fortalecidos de Él, para que en el temor y la incertidumbre que puedan llegar a nuestra vida, nosotros podamos vencerla con la palabra de Dios, sabiendo, confiando en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, sabiendo que Él no nos ha dejado, que Él no nos ha abandonado. Como los discípulos disfrutaron o pudieron vivir en esta experiencia traumática en un principio, gozaron de la salvación de Dios, del Cristo que estaba con ellos, ¿no? Y vieron el poder y la gloria de Dios en sus vidas manifestándose. Nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Que el Señor nos ayude a confiar y a mantenernos animosos y con estímulo y aprovechar este tiempo para crecer y salir fortalecidos. Que el Señor les bendiga a todos y a cada uno. Que el Señor les fortalezca en estos momentos, que los anime y que traiga paz a cada uno de nuestros corazones y que nos ayude también a ser de luz y bendición en la manera y en la forma que Él nos pueda utilizar. Que el Señor les bendiga.